Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate más de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Por no querer incurrir en excesos o en reiteraciones a la luz de la abundantísima información y seguimiento que está teniendo lugar en estos momentos, pues no vamos a dedicar este programa exclusivamente a la influenza en México, aunque evidentemente trataremos el tema. Pero como el propósito de este programa no es pelearse por estar en la cresta de coyunturas periodísticas, sino mirar las cosas desde una perspectiva de mayor distancia, pues a lo mejor esperaremos unos cuantos días para, una vez decantadas las cosas, sí procede a hacer un análisis crítico sobre lo que está pasando con la influenza en México. Pero de lo que sí vamos a hablar es de un proceso importante que dio inicio en medio de esta crisis, en medio de este letargo en el que pues, el país, digamos que estuvo semiparalizado, si se puede decir de alguna manera, y que es el proceso de las campañas electorales de cara a los próximos comicios que van a tener lugar en julio, están ya a la vuelta de la esquina, y que precisamente por esta crisis pues, fue un inicio totalmente de bajo perfil, prácticamente nadie ha puesto interés, pero desafortunadamente pues sí que tiene importancia para la renovación de algunos congresos locales, del Congreso de la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas. Ahora hablaremos de ello. Para hablar sobre esto están nuevos invitados en Plaza de Armas. Nos acompaña Elisa Godínez, analista política y politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Hola, Elisa. Hola, Ismael. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Félix Martínez, igualmente analista político y también politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y miembro del Ateneo de la Ciudad de México. En su momento hablaremos también de este proyecto del Ateneo que estamos impulsando. Hola, Félix. ¿Qué tal, Ismael? Muchas gracias por invitar. Muy bien. Bueno, pues como ya les digo, va a haber en julio elecciones, varios estados en el Distrito Federal, y para detonar la charla, la conversación, pues nada mejor que servirse y respaldar las argumentaciones en los clásicos. Yo lo voy a hacer recurriendo a la República de Platón. En una parte, en el libro primero, hay un momento en donde está discutiendo Sócrates, Trasímaco y Glaucón sobre el problema que implica el hecho de que un gobernante cobre un salario. Entonces están aquí discutiendo del problema en que puede incurrir un gobernante cuando cobra salario, porque podría comenzarse a confundir con un mercenario. Y entonces están discutiendo ahí si un médico es un mercenario porque se recibe salario, etc. En un momento de la charla que tienen, Sócrates da un argumento, me parece muy lúcido, y podríamos decir que este es el argumento que preside esta tertulia. Digamos que las razones de Sócrates son las mismas razones que nos tienen aquí hoy nosotros, porque de lo que se trata es, una, de entender qué pasa con la clase política mexicana, qué pasa con el curso político que va a tener el país con elecciones periódicas. Y digo esto sobre todo ad hominem, pensando en tantos y tantos políticos con los que me he cruzado o que he leído o escuchado, que son aquellos que cuando justifican el hecho de que están metidos en política, dan el argumento, a mi juicio, estúpido, de que les gusta mucho la política. Cuando yo me cruzo con una persona que me dice que está en política porque le gusta mucho la política, sé que estoy enfrente de un cretino que no sabe lo que dice, porque yo, por más vueltas que le doy, no encuentro ningún fundamento para poder decir que la política es algo que se trate de gusto, ¿verdad? Así que bueno, esto es lo que dice Sócrates, bueno, en fin, Sócrates a través de la pluma de Platón. Dice: ahora bien, el mayor castigo para el hombre de bien, cuando se niega a gobernar a los demás, consiste en ser gobernado por otro hombre peor que él. Ese temor es el que obliga a los discretos a hacerse cargo del gobierno, no atendiendo a su propio interés ni a su gusto, sino porque a ello les fuerza la falta de otros hombres que sean tan dignos como ellos, o más que ellos, de asumir el mando. Bien, esa es, digamos, la razón de Sócrates, y es la razón que nos tiene hoy aquí para hablar un poco de estas campañas electorales que ya dieron inicio. Tenemos formalmente 8 partidos políticos, uno de orientación demócrata cristiana, formalmente quiero decir, que es el Partido Acción Nacional.
Tenemos 4 partidos formalmente de ideología socialdemócrata, que es el PRI. El PRI ya en su último Consejo Nacional cambia sus coordenadas ideológicas y suscribe la ideología socialdemócrata. Tenemos el Partido de la Revolución Democrática, que también suscribe la ideología socialdemócrata, sobre todo a la luz de esta última renovación de dirigencia que tiene Jesús Ortega como presidente del partido, que son, digamos, la corriente socialdemócrata dentro de las muchas corrientes internas del partido. Tenemos también el Partido Convergencia, igualmente un partido socialdemócrata, y el Partido Socialdemócrata, que también es de ideología socialdemócrata. Por otro lado tenemos el Partido del Trabajo. No se declaran socialdemócratas, sino ellos suscriben lo que denominan socialismo democrático. En sus páginas, en sus documentos aparece como un partido que propugna por el socialismo democrático. Está el Partido Verde Ecologista de México, que es, a mi juicio, una de las peores calamidades políticas que le han ocurrido a este país, que es un partido que suscribe, digamos, la ideología verde ecologista, pero que es digamos, un satélite del PRI. Y también tenemos el partido Nueva Alianza, también de reciente creación, y también pues está en la ruta de convertirse en otra de las calamidades políticas de este país, y que, según ellos dicen, suscriben la ideología del liberalismo, pero que el PANAL es un satélite del Bester Gordillo y del movimiento magisterial. Bien, eso es lo que tenemos aquí, 8 partidos políticos con estas ideologías. Ahora bien, cuando hay momento electoral, todas estas ideologías prácticamente quedan en el baúl de la indiferencia, y todos los partidos entran en una suerte de nebulosa, una nebulosa ideológica, en donde, yo le voy a poner así, en la nebulosa de la papilla democrática. ¿Por qué? Porque todos los candidatos sonrientes se convierten en actores, hacen de la política un teatro y le dicen a los ciudadanos que les van a dar trabajo, que van a mejorar todo, que todo va a salir mejor. El Partido Socialdemócrata dice mexicanos al grito de paz, es uno de sus lemas, totalmente pues indocto e infantil. El Partido de la Revolución Democrática tiene una niña pues insufrible, la pobre niña, ¿verdad? Que es, digamos, la vocera del partido. En fin, digamos que todas estas ideologías prácticamente no tiene sentido analizarlas en momentos electorales, porque todo queda en mano de mercadólogos que bien venden condones Coca-Cola o un candidato a algún cargo de elección popular, y entonces pues esto se convierte simplemente en un componente más del mercado pletórico, de una sociedad de mercado. Bueno, pues esto es lo que yo más o menos diría de entrada. No sé qué comentario les merezca, Félix. Pues, bueno, dijiste varias cosas que me parecen muy importantes. También hay que debatirlas, ¿no? La primera frase de todos los políticos que les apasiona la política como una respuesta automática. Bueno, me parece que eso es una fórmula que aplica cualquiera. No podría decir lo contrario, siendo su actividad. Bueno, yo no la utilizo, no, la evito todo el tiempo. Por eso, pero digo, te referías a los políticos, ¿no? Entendida como la clase política, claro, como la que tiene cargos, como la que tiene cierta función partidista, etcétera, que tiene efectivamente dentro de una estructura orgánica un cierto poder, o es funcional a una estructura orgánica de un partido que representa, digamos, en el Congreso, etcétera. Entonces no sé si sea tan genérica. Por supuesto que no estoy a favor de defender a los políticos, porque pues, en este sentido, ¿no? La clase política. Pero entiendo que sí hay muchas digamos, biografías, descripciones de personas a las cuales sí les apasiona la política, sí es un móvil individual. No sé si todos los políticos estén movidos simplemente por la cuestión material del ingreso, etcétera, ¿no? De la función del poder, etcétera. No estoy seguro. Perdón que interrumpa. Yo creo que el tema es definir, o habría que definir qué entienden por política, por principio. Ajá. ¿No? Y por pasión, porque de hecho yo sí creo que, yo estoy convencido, de hecho, para darte el punto, que la política es el terreno en donde las pasiones fundamentales de los hombres afloran. Exactamente. Pero no por un gusto, porque te voy a decir por qué no puede ser un gusto. Porque tiene que ver con la definición de la política, porque para mí la política, desde un punto de vista realista y materialista, que es el que suscribo, la política está vinculada estructuralmente con la guerra. Entonces,
Entonces, esto, por ejemplo, Carl Smith lo planteaba, la política solamente tiene sentido frente a la guerra. Sí, sí. Y entonces la guerra no es la negación de la política, sino una extensión de la política misma. Entonces, por tanto, cuando alguien me dice que le gusta mucho la política, no sabe de lo que está hablando, porque Sí, ¿quién le va a gustar la guerra, verdad? Es que es probable que no sepa de lo que esté hablando, es probable que sea una salida fácil, para evitar entrar en una discusión mucho más profunda. Normalmente cuando nosotros clasificamos a la clase política, siempre la clasificamos como superficial en general. Siempre aceptamos que nunca va a profundizar en un tema, que siempre va a dar vueltas sobre las mismas ideas, es decir, nunca va a tener la capacidad, no sabemos si realmente tenga la capacidad o no para profundizar en un tema. Es un contraste cuando, por ejemplo, uno escucha las entrevistas a los políticos y dicen contradicciones, barbaridades, etcétera, o cuando ya están en una reflexión mucho más profunda, digamos. Aquí hemos visto el programa de izquierda en México, vimos a Monreal, al senador Monreal, un tanto tratando de quitarse esta... ¿Te refieres al de Plaza de Armas? Sí, Plaza de Armas, sí. Quitándose esta investidura, digamos, de la salida fácil y tratando de profundizar en un tema tan importante. Entonces, no sé si las condicionantes, si son varias razones que nos hacen ver a los políticos así, no son las condicionantes a las que siempre, no estoy defendiendo, solo estoy tratando de explicar la cuestión de tratar de darle otro enfoque a partir de lo que dijiste. No sé si las condiciones, que ahí es donde lo engarzamos con la cuestión de las campañas electorales, no sé si las condiciones, y de manera muy fácil y una salida sencilla para ellos, es siempre tomar esta postura de respuestas sencillas, fáciles, siempre en este mercado, siempre buscando no precisamente la profundidad, sino la manera de estar presentes. La papilla. Aparecer, sí, ser parte de la papilla, no comerla, ser parte, ¿no? Porque esto es algo muy importante, jamás se asumirán como la papilla. Ellos podrían ser la papilla, de otros, de los poderes fácticos, de los grupos de interés, de los grupos económicos, podrían ser su papilla. Y nosotros entendemos que ahí hay una lectura frente a la clase política, especialmente en el país. Tenemos la idea de que estos señores, ¿no?, en general representan a los poderosos del país porque están encerrados en su aspecto político, legislativo, en sus partidos, ajenos, digamos, a los intereses del pueblo. Todos hablan a favor del pueblo, pero al parecer ni uno está conectado. Entonces, quería comentar un poco esto para tratar de ver hasta qué es lo que condiciona, digamos, el discurso, la envoltura y los propósitos de los políticos. Eso es un punto que solo quería comentar, ¿no? Sí, ponerlo hacer sobre saber, la mesa. digo, para todo nuestro auditorio. El otro punto es, al parecer, estoy partiendo de los comentarios que hiciste, al parecer vivimos en un sistema socialdemócrata, si se lee que hay 5 partidos socialdemócratas. 4, sí. Bueno, 4, el otro no definido, pero no podría decir, si le preguntaran, ¿usted se asume como un partido socialdemócrata? Creo que tendría que decir sí, estamos muy cercanos. Entonces, en general, vivimos un sistema partidista donde 5 son, o 4, digamos, son socialdemócratas, uno se asume con todo temor de derecha, ¿no? Siempre está justificando no ser asumido por la misma derecha. O sea, jamás hemos oído decir a ninguno, por lo menos yo, de integrante del partido Acción Nacional, que sea como de derecha. Yo nunca. Por el contrario. Sí, dicen que son de centro, etcétera. Exactamente, aunque esa es otra discusión sobre la geografía o la simetría, etcétera, de las posiciones. Ahora, es muy extraño, y aquí sí me salta mucho la atención, que tenemos 4 partidos socialdemócratas, ¿no? Y todos tienen la agenda socialdemócrata, y la agenda socialdemócrata no se conoce. O sea, yo la conozco, la puedo conocer por un análisis de las sí, ideas políticas, ¿no? Para saber dónde están, etcétera, qué contenidos es la socialdemócrata. Pero no veo, o sea, no podría reflejar en estos partidos asumidos como socialdemócratas un ideario, etcétera. No hay manera de verlo, son siglas, son adscripciones, autoadscripciones, no hay manera de saberlo, no hay distinciones entre ellos. La primera pregunta es, ¿por qué si todos tienen una postura socialdemócrata están tan enfrentados unos con otros al interior de los propios partidos? Pero no la vas a ver en ningún caso. O sea, digo, qué bueno que Ismael hace la acotación de que en teoría tantos son socialdemócratas, uno es de derecha, pero en realidad lo que estamos viendo a la luz de las elecciones es que eso no se ve. Se ve todo menos la ideología, digamos, escrita, dicha, ¿no?
Entonces todos quieren bienestar, todos quieren la papilla política. Y entonces ahí uno entra y dice, bueno, a ver, socialdemocracia, ¿qué es socialdemocracia? ¿Qué estarían suscribiendo? ¿Cuáles son sus principios? Todo eso queda desdibujado. Y todo se reduce a una, pues sí, transmisión de ideas muy elementales, muy superficiales, ¿no? Que además alimenta el hecho de creer que, la política se reduce a la contienda electoral, ¿no? Que bueno, ya, de entrada eso. Y en segundo lugar, ¿no? Lo que pasa es que ya no hay ninguna diferencia. Entonces la gente, bueno, pues, ¿no? Pues uno dice por aquí que seguridad, ¿no? Paz, seguridad, felicidad. Acción responsable. Acción responsable, dice el PAN, ¿no? El PRD dice así sí gana la gente. Sí, ¿no? El PRI dice primero México. No. El PRI dice primero México, primero tú. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando se ven los lemas permanentes, digamos, que están en los documentos de doctrina, porque esto primero México, primero tú, o así sí gana la gente, o acción responsable, son 3 lemas de coyuntura de esta campaña electoral que algún mercadólogo se le inventó, ¿verdad?, etcétera. Pero, por ejemplo, el lema permanente de Acción Nacional es por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Ese es el lema permanente del PAN, según su sitio oficial, ¿verdad? El del PRI es el lema permanente democracia y justicia social, el del PRI. Y el del Partido de la Revolución Democracia, la conocemos todos, democracia ya, patria para todos. Ese es el lema oficial. El Partido del Trabajo también tiene un lema permanente que es unidad nacional, todo el poder al pueblo. Y ya los otros partidos no encontré. Pero bueno, en fin, aquí hay... es este problema de las desconexiones entre sí, las directrices ideológicas fundamentales y la mercadotecnia política basura, ¿verdad? De hecho, fíjate que... Eso se reduce ahorita el tema. Como lo apunta Elisa, dice, no podemos ver las diferencias. Yo creo que en general la política no permite, la política partidista, la competencia partidista no está hecha para notar, digamos, si nosotros estamos pensando en un lector profundo, ¿no? Porque siempre se nos exige eso, o sea, ustedes voten conscientemente, ustedes revisen las plataformas. Yo creo que en general nadie hace eso. No, y además sería muy difícil hacerlo, por varias razones. Uno es porque tener que estudiar, yo lo he intentado, 8 plataformas. Es demasiado. Uno, lo incomprensible de las propias propuestas, o sea, parece que están hechas de tal manera que un lector medio no podría entender perfectamente qué es lo que se está planteando. Y háganlo, o el público hágalo, abra una página de internet de cualquier partido, lea la plataforma y son una serie de conceptos que normalmente pues no son sencillos de ir entrelazando, y como es una suma, porque lo que uno nota cuando revisa las plataformas de los partidos es la reinvención del país, desde todos. ¿Qué es lo que hacen aparentemente los partidos? Hacen una lectura de la realidad, ¿no? Dicen, la realidad está así desde mi perspectiva partidista. Ahorita vamos a discutir si es efectivamente desde una perspectiva partidista, porque normalmente es desde una parte del partido, ¿no? Todos los partidos tienen grupos internos que luchan, como si hubiera una batalla permanente interior, grupos que se ponen encima de otros, que expulsan permanentemente, es una batalla permanentemente de grupos. Son pocos los partidos que no tienen adentro sus propias confrontaciones. El ejemplo más claro y que todo el mundo ve y observa porque es al que más le ponen el foco en esto es el PRD, pero todos lo tienen. Entonces, cuando uno revisa las plataformas electorales, se da cuenta de que es como muy difícil entender toda la relación de conceptos, etcétera, como si se volviera a inventar el país en cada uno de ellos. Claro. Cada 3 años. Es lo mismo. Y además porque, por ejemplo, aquí, fíjense, en estas elecciones de julio tenemos 500 diputados, es decir, renovación de toda la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, 300 por principio de mayoría relativa, 200 por representación proporcional, y después elecciones locales en Colima, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro, que son 8 estados. En cada uno de ellos habrá elección de
de ayuntamientos y Congreso local. Entonces son también 10, 21, son como 150 ayuntamientos que se van a renovar en los congresos. Después, en el Distrito Federal va a haber renovación de 400 diputados de la Asamblea Legislativa y 16 jefaturas delegacionales, y lo mismo va a suceder en el Estado de México, Morelos, Jalisco y Guanajuato. Es decir, que cada 3 años hay una... El diseño electoral es, digamos, no beneficia la profundización, además. Si de por sí no la hay, el diseño tampoco, porque cada 3 años, que es un tiempo muy, muy corto, uno tiene que estar renovando ideas, campañas, no sé qué. Entonces, lo que no conviene es meternos en Honduras, estar discutiendo cuestiones profundas, sino lo que conviene es una cosa que se venda rápido, así, así, así. Y cada 3 años es eso. Digo, eso, digamos, de manera general. Pero digo, yo que no conozco a profundidad el calendario electoral en todo el país, entonces un año son 4 estados más quién sé qué, el otro año son otros 10 estados más el tercer año ya son todo el Congreso, y así nos la vamos llevando, y entonces eso impide, porque además mediáticamente estamos condicionados por esa situación absolutamente coyuntural en la que, bueno, nadie quiere sentarse a discutir esto. De por sí hay una crisis en la forma actual de los partidos políticos, donde no hay discusiones, no hay formación de cuadros, y todo se reduce a esto, a hacer campañas políticas, ¿no? A una lógica esencialmente electoral, ¿no? Que acaba por asociar la política a lo electoral, pensando en el común de la gente, que no somos nosotros, ¿verdad? Entonces, el común de la gente, política es una elección, me piden mi voto, yo voy, ¿no? Y a eso se reduce la política. Y entonces, de ahí la gravedad de las cosas, porque si de por sí la gente está absolutamente alejada, lo que tú decías hace rato, bueno, alguien que se ponga a leer una plataforma política, bueno, si no se duerme, ¿no? No, y yo diría, me atrevería a decir que incluso a los partidos no les importa la plataforma. No, claro que no. Es decir, ¿y por qué? Primero, vemos que se nos dice, sea usted... Por eso no les importa la ideología, aunque digan en sus... Exactamente, porque no hay, pero voy a eso. Se nos dice, usted como elector racionalice completamente, compare, ¿no?, las plataformas, las ideas de los diferentes partidos para que pueda usted elegir la opción que más le parece posible, viable, sensata, viable, con la que más coincide. Yo creo que ni a los partidos les interesa, digamos, esa plataforma, es un elemento casi jurídico que deben de cumplir. Sí, exacto. Lo hacen unos cuantos, uno cuando revisa con todo detalle se da cuenta que no hay un documento así construido, ¿no?, como plataforma ideológica que diga tal. Esa lectura que esperamos de los partidos no se ve cuando uno toma con seriedad sus documentos, no se ve, ¿no? Quiere decir que mi punto de vista es, y sería muy debatible, que no les importa tampoco la plataforma. No, claro. Lo que sí les importa son las campañas y la diferenciación, ni de plataforma, que ellos ni se la plantean. Podríamos nosotros encontrar, lo vimos en la elección del 2000, sí, 2 posturas... ¿Del 2000 o del 2006? 2006, perdón. 2 posturas completamente enfrentadas, ahí sí. Pero digamos que en ese momento se notó, había una lucha verdadera, 2 proyectos enfrentados, pero no lo vemos, digamos, ahorita. Y no sé si solo ahorita, antes también no lo veíamos. ¿A qué voy? Tampoco a los partidos creo que les importe tanto hacer su plataforma, discutirla. No sabemos quiénes son las ideas que los nutren, sus ideólogos, etcétera. Sabemos que hay unas plataformas que están en la página de internet o que puedes consultar en el partido, y tenemos un bombardeo de spots, ¿no? Y a gente que les gusta mucho la política. Exactamente. Creo que a ellos les importa más, incluso les parece más importante su campaña de medios que su plataforma política. Ellos mismos. Ellos saben que aparentemente donde van a notar las diferencias los electores es en estas cuestiones. Sí, pero pero en algún punto, digamos, tenemos que partir de un punto general para empezar a analizar. Evidentemente no les interesa. A ellos les gusta mucho la política y lo que quieren es financiamiento, hacer una campaña, ganar, tener el poder, ¿no?, tener a sus amigos ahí, etcétera. Pero el problema con esto es que de algún punto tienes que partir, y tienes que partir diciendo, a ver, por lo menos formalmente, en tu plataforma se dice esto, esto y esto, ¿no? Entonces lo que vemos es una cuestión alejada por completo, y luego ahora, ¿no?, para colmo de nuestros males, los que estamos en México y tenemos que soplarnos todo esto, es
que de aquí, que hoy es mayo, a julio, antes de julio, vamos a tener... Viene lo peor, digamos. Bueno, no sé cómo decirlo, una epidemia de spots. Que además, yo tengo la duda de si realmente a mayor cantidad de spots, o digamos incluso, vamos a pensar, a mejor calidad de spots, vamos realmente a tener un resultado, por tanto, o por ende, mejor en términos políticos. E incluso si realmente eso hace ganar a un candidato o no. Pero fíjate, esto que dices es todavía más grave. Si nosotros aceptamos que parcialmente, y lo vamos a demostrar en los hechos, que no importan las plataformas, porque lo que importan son los spots. Para mí sí importan. No. Es decir, sí, pero me refiero a que no, en la lucha política partidista, al parecer, o sea, es una idea que dejo ahí, sí, no importan tanto las plataformas, porque de hecho ni las usan o las usan medianamente. Incluso les incomodan, imagínate tú, ¿no? Y lo que vemos... Se estorban. Lo que vemos, sí, es lo que acabas de decir. Vamos a tener 2 meses, digamos, de una campaña de spots que, por supuesto, o sea, cualquiera, incluso aquellos que nos piden que leamos la plataforma, saben que los spots no dicen en sustancia nada. Es una guerra de imágenes, de estrategias de comunicación. Ellos mismos han asumido los partidos que son compañías publicitarias. Que ahí y los políticos se convierten en actores. Ellos mismos, que tocas ese punto, sí. Quiero reiterarlo porque ellos mismos se convierten en compañías de publicidad. Hoy en la mañana estaba en todo sentido, sí, en el sentido de las campañas y en el otro. Pero fíjate, que es una tragedia lo que vemos, porque bueno, es una crítica a través de la ventana electoral. Uno puede ver la tragedia de la política actual en México y supongo que a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque todo ya está reducido a una cuestión mediática, ¿no? Y se olvida por completo todo. Y entonces, entre el 2003 al 2006, digamos un poco, algunos que estábamos así como analizando las cuestiones políticas, nos rasgamos las vestiduras denunciando que la mayor cantidad de los recursos pasaba casi directo, de los recursos de los partidos pasaba directo a las televisoras. Hubo una reforma electoral, ¿no?, en el 2007 que hizo que entonces ya no fuera directo a las televisoras, sino que fuera a través del tiempo oficial. ¿No? Bueno, muy bien. Pero finalmente sigue siendo un gran recurso el que se les transfiere a los partidos políticos, que yo no estoy diciendo que no deba de haberlo, tiene que ser, la democracia cuesta, pues, ¿no? Pero va a los publicistas y va a los mercadólogos y a los estrategas y a los encuestólogos y a todos estos, ¿no? Y todo se reduce. Hoy en la mañana estaba viendo un video de el candidato César Nava, que va para diputado en un distrito de Benito Juárez, y entonces él está saludando en una lechería, ¿no? Y entonces de repente una señora que viene con algo aquí, y con otra cosa, viene con las 2 manos ocupadas, entonces no lo puede saludar, y entonces él le hace así: hola señora, y ahora vamos a saludarnos así, chick to chick. Bueno, no, sí, pero sí, en sería elbow to elbow, ¿no? Y entonces, qué padre, ¿no? Y entonces de repente sale el video y abajo el comentario: qué bien, así hay que saludarnos todos de ahora en adelante. Y pone: eso se nota que hay una estratega de comunicación detrás. Nos convertimos todos en actores. Que dice: invéntate cualquier cosa rara para que pegue. ¿Sabes? Eso es todo. Pero bueno, una cosa es que se inventen cualquier cosa rara y otro ya los grados delirantes que llegan como de... Bueno, ojo, yo creo... Pero todos están en la misma. No, pero no dudo. Escuchen esto, en España, si mal no recuerdo, tampoco lo seguí de manera pormenorizada, pero me parece que en las recientes elecciones con Rodríguez Zapatero, como él tiene las cejas un poco así arqueadas, entonces no sé si me estoy equivocando, y a lo mejor ustedes lo vieron, pero él lo que hacía era poner su dedo según su ceja, y entonces el saludo era ese, como que... Bueno, lo vimos con Fox, ¿no? Y esas cosas. Y entonces todo se vuelve una cuestión simbólica así muy, ¿no? Y bueno... Aquí quisiera hacer una pregunta. Parece como que estamos en contra de las elecciones, ¿no? Eso es lo que yo diría, porque un fundamentalista democrático, ¿verdad? Uno como José Waldenberg, que se considera el padre de nuestra democracia,
pero es un formalista que no, en fin, que lo único que hacen es defender a las formas institucionales. Se desgarrarían las vestiduras al escucharnos porque estamos criticando la esencia de la democracia, que es la pluralidad y la diversidad. Pero lo que estamos viendo es que esa pluralidad y diversidad prácticamente no sirve para nada porque los... Pero a ver, Ismael, ahí cuidado, porque incluso siendo rigurosos en los conceptos, no estamos criticando la diversidad ni la pluralidad. No, perdón, yo no me considero estar criticando eso. Yo lo que creo estar considerando es la reducción de la política a la cuestión electoral. Peor tantito, la reducción de la democracia a la cuestión electoral. Podemos hacer incluso, ¿verdad?, muchas críticas al modelo democrático de suyo, pero además el tema es reducirlo todo a lo electoral. Pero si me llevas más lejos incluso, lo que hace falta es precisamente poner el dedo en la llaga sobre lo limitado y el bajo nivel que tenemos ahora en un espectro de la democracia que es la lucha electoral. Entonces yo no creo que eso sea un ejercicio ocioso, incluso tampoco creo que estemos nada más aquí sentados quejándonos sobre las elecciones y diciendo, híjole, qué mal los partidos políticos. No, porque esto es es el principio de una serie de cosas estructural, ¿no?, que te está indicando el nivel, de crisis tan grave que vivimos en la forma de los partidos políticos, evidentemente en la democracia misma, ¿no? Y eso yo creo que sí es importante discutirlo. O sea, no es nada más un rosario de quejas, ¿no? No lo digo porque tú lo dijeras, pero sí es importante hacer y recalcarlo, porque incluso hay pocos espacios a nivel mediático en donde realmente se dé espacio y se dé lugar a este nivel, no porque estemos nosotros, sino a este nivel de la discusión. Porque entonces todo es si el candidato tal, si no, si la campaña, si en la encuesta, ¿no?, si los márgenes de error de la encuesta. A ver, señores, está muy bien. Y finalmente, mientras no se construya, no haya en el horizonte una forma distinta de ejercer políticamente nuestros derechos, optamos por esta. Aunque nos moleste mucho, pero bueno, aunque tengamos muchas críticas, hay que optar por esta. Pero entonces, incluso desde esta, yo creo que, digamos, a nivel ciudadanía, que tampoco me encanta mucho el término, ¿no?, porque luego habla uno de ciudadanía y es como si toda la ciudadanía fuera una cosa ahí bonita, homogénea, no es cierto, ¿no? Entonces, pero sí como gente que estamos en esto, bueno, pues sí tendríamos que estar exigiendo un mayor, por lo menos que se eleve el nivel, ¿no? Yo soy muy pesimista, yo creo que esto va a seguir así, es decir, que la democracia y el mercado son, digamos, son homólogos y que no, y lo que yo veo es que todos los teóricos de la democracia y los transitólogos que antes de que perdiera el PRI las elecciones, toda una legión de politólogos, ¿verdad?, se dedicaron a estudiar transiciones democráticas, ¿verdad? Y entonces, que es el caso español, que es el caso portugués, que es la transición en Grecia, etcétera, etcétera. Sacaron al PRI de los pinos y los transitólogos perdieron su trabajo y entonces ahora se convirtieron en teóricos de la consolidación democrática. Entonces ya se transitó, pero la democracia es incipiente, dicen, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer es ajustarle aquí, ajustarle acá, porque ahora lo que hay son déficits. Pero lo que yo veo es que elección tras elección toda esta basura vendrá y vendrá y vendrá ad infinitum, y todos los analistas estarán diciendo, bueno, sí, no, está muy mal, claro, hay que mejorar el nivel, tal, pero el siguiente elección, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Yo soy pesimista, esto es lo que hay, digamos, no veo que vaya a cambiar. Sí, ahora es como... Digo, no nos vamos a quedar callados, ¿verdad? Pero yo veo que la tendencia es imparable. Sí. No, y miren, yo por ejemplo, pensando en estos temas, ¿no? Ayer decía, qué terrible es que yo, bueno, tengo 25 años votando, ¿no? Siempre que hay elección voto, ¿no? Y tengo mi preferencia partidista, política, trato de informarme, etcétera. Y entonces, cada elección revivo otra vez, ¿no?, esta esperanza de ahora sí. A pesar de todo lo que sabemos, a pesar de que sabemos de etcétera, y otra vez. Y entonces voy pensando y recorriendo, digo, ¿cuáles son verdaderamente los momentos en los cuales yo me he involucrado y he sentido que efectivamente hay una confrontación? Que es una confrontación real, no simulada, o sea, no esta donde llegamos a la conclusión sencilla, porque además es de sentido común, que lo único que los hace diferentes es quien arroja más insultos, quien contrata un luchador, etcétera, ¿no? O sea, digo, ¿cuándo efectivamente, de verdadera manera, he sentido
que estoy en una situación de confrontación política, ¿no? Y solo puedo pensar en dos, digo, que es la del 88 y la del 2006, ¿no? La del 2000 yo la viví, trabajaba en el Instituto Federal Electoral, sabía de la idea de sacar al PRI de los pinos, pero en el fondo no estaba como pensando en que verdaderamente había una tal confrontación que pudiera modificar el sentido del proyecto de país, que me parece que es lo central. No vamos a ver en estas elecciones, como no las vimos en las anteriores, un truene, ¿no? Digamos, de posición de... En estas de 2009. Yo no lo veo. Claro. Y voy a poner un paréntesis, te voy a decir por qué. Ahora resulta, en el 2006 tuvimos una confrontación clara entre dos candidatos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador y el PAN. Y la división era tajante. De este lado los poderes fácticos, o sea, no hay más que verlo, no es una invención mía ni una frase de los poderes fácticos tan usadas, ¿no? Ahí estaban los empresarios haciendo campaña, la iglesia, ¿no? El propio gobierno, el partido, las clases medias, etcétera, y del otro lado toda la movilización social, etcétera. Ahí claro, ¿no? Entonces, ¿qué veo ahora? Que al parecer esa confrontación que partió al país, que me parecía natural, se estaba luchando por la idea propia del Estado, ¿no? Hacia dónde dirigirlo, y ahora ¿qué vemos en este proceso electoral? Que ya desplazaron a ese otro polo. Ahora parece ser que vamos a tener una lucha entre el PRI y el PAN, o por lo menos así está dibujada, ¿no? Ahora el PRD, ¿no? Y más aún el Andrés Manuel en un polo haciendo su trabajo, pero los medios, los propios partidos, la propia maquinaria que importa y mucho, ¿no? De las televisoras, nos están presentando una confrontación entre el PRI y el PAN. O sea, ya no hay una confrontación de hace 3 años. Parece que se desapareció. Pero se mantiene. No, eso lo sé. Estamos hablando de la idea de las campañas. Ahorita lo que estamos viendo es la confrontación de PRI-PAN, ¿no? Bueno, el tercero no existe porque lo que les encanta también, por cierto, decir a los voceros oficiales de estos poderes fácticos es que la democracia, pues por un voto se pierde. Entonces, pues ellos es decir, la tercera opción, en este caso el PRD, tendría que haber aceptado su derrota. Y como no aceptó, digamos, una parte, la menos, Andrés Manuel no aceptó, entonces, pues, sabes, el castigo no existes. Y tendría castigo, además, por el solo hecho de haberse confrontado abiertamente, tendría el castigo, porque es normal que lo iban a querer. Claro, pero no lo han intentado, qué bueno que tocas el tema de los medios. Quiero apuntar nada más eso. Ahora al parecer lo que nos dibuja la propaganda política, los medios, los analistas, es que el PRD, ni el PRD, el verdadero, digamos, opositor está por allá, etcétera, desdibujado, lo cual no creo, no solo por una cuestión de afinidad, simpatía, sino porque no lo creo, no lo creo verdaderamente. Y tenemos ahora un debate o una confrontación entre el PRI y el PAN, al parecer una reedición del 2000, ¿no? Donde ellos nuevamente se van a pelear y donde se lanzan acusaciones personales, ¿no? Después de que estuvieron en la Cámara, que borraron cualquier diferencia entre ellos. Claro. O sea, no vengan a decir que ahora, después de un proceso legislativo en el cual se acompañaron, ahora son archienemigos, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Que es esta teatralización de la confrontación, incluso política, o sea... Pero que tampoco es nueva, ¿estás de acuerdo? No es nueva, pero digo, se ve de una manera tan imposible de analizar en términos objetivos, decir, a ver, hace 3 años había una polarización del país profundísima, una confrontación de dos aglutinadores, ¿no? De dos alianzas, y ahora eso ya no está. Ya no existe. No, ahora tenemos que se van a pelear por el control político de la Cámara y del poder político de decisión entre estos dos que aparentemente estaban en la Cámara como aliados. ¿A qué voy? Y con esto permito ya, dejo... No, está... ¿A qué voy? A que al parecer nos muestra de manera clara cómo la competencia, las campañas son un montaje de confrontación, ¿no?
que no tiene diferencias profundas y que las únicas diferencias se presentan en ese periodo, porque no las va a ver jamás de otra naturaleza y que solo es uno u otro. Y entonces por eso es la envoltura esta de, claro, hay que ver las páginas de los partidos del PRI, le dice al PAN. Es que el PAN dijo que se quejó ante el IFE porque pidió que no pasaran sus spots durante la contingencia sanitaria, ¿no? Y entonces el PRI le contesta diciéndole que no se haga, que lo que pasa es que necesita tiempo para redefinir toda su estrategia política, porque sus spots, hablando solo de spots, eran ofensivos frente a esta circunstancia. Y el PAN le contesta, no es cierto, recuerda que tú eres el viejo partido autoritario, ¿no? Entonces hay una... Eso está en las páginas electrónicas. Sí, en las páginas electrónicas de cada uno de ellos. Abre uno la del PRD y sale... la niñita. Sí, no sé por qué, me cuesta mucho trabajo que el líder de un político nacional de izquierda se le exija un diálogo de mayores con una niña. No sé, no estoy debilitándole a la niña ni nada de eso, simplemente me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué esa opción mercadotécnica, hablando estrictamente? No sé, no tengo elementos para... Hay un comentario que en algún momento me hizo alguien, me decía, no, es que hay que ser más, un poco, digamos, participando de esta ideología, de estos miedos autogenerados, y dice, no, lo que pasa es que pues me enseñaron unas encuestas y ahí la gente dice en las encuestas que ya está cansada de la confrontación entre los políticos. Yo estoy convencido que de lo que está cansada la gente es de la confrontación estúpida. Yo estoy convencido de que si encuentra un debate fundamentado y argumentado, la gente va a encontrar interés, porque la gente es todo menos estúpida, pero los políticos, es decir, los mercadólogos sobre todo, y los políticos y los oligarcas que están detrás, consideran que la gente es estúpida. Y entonces esa es la irritación, que ellos piensan que la gente lo que quiere pues es paz, armonismo, infantilismo, que lo que quiere escuchar es una niña tratando de caer bien, pero ¿por quién nos toman? Esa es la cuestión. ¿Qué clase de imbéciles cree que es el pueblo, verdad? Esa es la irritación que produce. Claro, pero yo vuelvo al tema de lo mediático, porque después de, digamos, ahorita el balance es como decir, hijo, es que ¿qué nos queda, no? O sea, el horizonte, tú dices, yo soy muy pesimista, no hay para dónde hacerse, esto va a seguir, ¿no? Y no tiene visos de mejorar. Yo también creo que el panorama es bastante sombrío, sin embargo, creo también que hay mucho que hacer. Y el mucho que hacer, en este caso, tiene que ver con la cuestión de, y sí lo digo con toda seguridad, romper los cercos televisivos. Claro. Porque si algo no ha permitido, como lo vimos en el 2006, particularmente y sobre todo en la cuestión post 6 de julio, 2 de julio, ¿cuándo fue? No me acuerdo, el post electoral. 2 de julio del 2006, ¿no? Que aquí, si no es a través de la televisión, nada sucede. Y la televisión dice todo, o sea, el duopolio televisivo es el que controla absolutamente todo. Y de acuerdo, diríamos, ¿es posible? No, yo no estoy pensando utópicamente que nosotros con la fuerza vamos a romper, pero algo tiene que suceder. Es decir, eso es una de las grandes puntas de lanza, que en tanto no minemos un poco, esto sí va a seguir y peor. Y que definitivamente creo que no es una... O sea, no lo estoy diciendo en tono, y espero que no se considere así, ingenuo, de ingenuidad. O sea, hay mucho que hacer, porque pensando, por ejemplo, que la vía electoral no ofrece mayores perspectivas, que es lo mismo siempre, etcétera, etcétera, vamos a poner el caso que rumbo al 2012 López Obrador dijera, o decidiera, o la coyuntura... Las condiciones objetivas, ¿no? Como él mismo ha dicho, de acuerdo al posicionamiento que él se lanzara de nuevo como candidato. Tal vez le estoy diciendo algo muy improbable, pero vamos a... Te atreves a decir, me atrevo vamos a decir, hacer un escenario, ¿no? Vamos a hacer un escenario. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué vías? Digo, está claro que todavía creo yo que, pese a que la sociedad, como nos lo han hecho creer, no es... Digo, quieren hacernos creer, pero no somos estúpidos, etcétera, ¿no? Yo creo que todavía no estamos preparados para que existiera condiciones para que la lucha se diera fuera del terreno electoral. Al menos de aquí al 2012 yo no lo veo.
y por lo tanto, ahora sí que esto es lo que hay. ¿Te refieres a un levantamiento armado, movimiento social? Sí, eso está fuera de... Es decir, pero yo no quiero específicamente decir esto o esto o esto otro. Es decir, sí, que no hay el fenómeno político es algo mucho más complejo que incluso la cuestión electoral. Sí, claro. Y para que se den transformaciones estructurales como Cuesta las trabajo, que posiblemente hubiera podido empezar a suceder de haber sido otro el resultado en el 2002, no el resultado, si no hubiera habido un fraude, porque esa es la realidad. Sí me explico, o sea, lo que voy con esto es que finalmente no podemos renunciar, por más crítica que hagamos y por más que destrocemos el asunto, no debemos renunciar tampoco del todo al asunto. No, en absoluto. Yo no dije que ustedes lo dijeran. No, de acuerdo. Es como, bueno, ¿sabes? Todos No, de hecho yo digo que, bueno, de mi opinión, mi punto de vista es que mi idea es que, o sea, tenemos una idea de la realidad, estamos tratando de explicarnos en este caso específico la cuestión partidista, las campañas, etcétera. Eso no es el mundo de la política ni el mundo de la actuación del individuo. Que se nos pida oficial, partidista, o sea, los partidos, las instituciones encargadas de esto, vota, ¿no? Porque ahí es donde tú muestras tu decisión, tu compromiso con el medio. Por eso, visto así, quiero decir, que los partidos nos dicen, vota, ¿no? Y yo te ofrezco esto, etcétera. No, lo que es mi punto de vista. Lo que estoy tratando de decir es que no es posible reducirlo a eso. Y si lo reducimos a eso, tenemos que darnos cuenta de lo que tiene, de lo que ofrece, de sus contenidos, de sus debilidades, de sus falsedades, que todo el mundo comparte. No, lo que quiero decir es que sí necesitamos tener una idea de que lo político para todos es mucho más amplio. Exigen mucho mayores opiniones, compromisos, algunos más activos, con mayor militancia, activismo. Por ejemplo, los que están comprometidos o estamos comprometidos con la idea de la reforma a la ley Televisa o por fin la promulgación, de una ley de medios. Es decir, hay muchos frentes. Y yo creo que es necesario sí rebasar esta idea del dominio de las campañas, esta idea que tú dices de romper el cerco informativo, etc. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que hacer. Hay muchas cosas con las cuales trabajar, etcétera, ¿no? Y buscar espacios como este. Es decir, hay mucho. Simplemente creo que es necesario tener una idea clara de lo que se nos ofrece, distinguir, saber sus contenidos, cuestionarlos y buscar otras vías. Se pueden ofrecer, se pueden buscar, etcétera. Tampoco ilusoriamente, tampoco es que vamos a salir y tal, ¿no? Sino hay que ser un poco más real. Ese era mi único punto, tratar de decir que no. Yo también puedo ser muy pesimista, pero creo que no es una cuestión de pesimismo, es una cuestión de realismo objetivo, material, en el cual hay una realidad que hay que enfrentar. En la que hay que intervenir. Así es, entonces, y de muy distintas maneras, no solo desde el punto de vista estrictamente teórico, intelectual, abstracto, etcétera. Hay muchas maneras de estar. Claro, de hacerles ver a los políticos, porque bueno, los que tienen ahí el monopolio, los partidos, que no estamos de acuerdo. De entrada, digo, suena muy ingenuo, pero de verdad que lo sepan, ¿no? Naturalmente creo que y en tanto nos sigan tratando como estúpidos, pues ya, ¿no? Lo que hay que decir es que digamos, ya desbordando este terreno formal en donde supuestamente hay 8 partidos enfrentándose, yo lo que sí veo es, por un lado, yo diría que todo esto de la transición, o sea, de la transición democrática y la posterior consolidación democrática es una nebulosa, es una ideología más detrás de la cual está escondiéndose un sistema oligárquico contundente, es decir, que la democracia mexicana es una oligarquía disfrazada. Y esto lo digo sirviéndome de la taxonomía de Aristóteles, no lo digo con exaltaciones guevaristas. Esto es lo que es, digamos, ¿no? Diciéndolo, ¿no? Respaldándome en Aristóteles, una oligarquía disfrazada. Y yo veo 2 grandes tendencias estructurales que son las que siguen estando enfrentadas. Por un lado, hay una convergencia entre, digamos, la democracia cristiana que ideológicamente cristaliza en la historia del Partido Acción Nacional, en una alianza de facto con la tecnocracia neoliberal
que está en el PRI, pero también está en otros partidos. Y por otro lado, sigue existiendo, a mi juicio, esa corriente de izquierda nacionalista que queda compendiada en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y yo, como tú decías, que en 2006 hubo esa dialéctica, estaba en primer plano, el país estuvo en un escenario de fractura política, pero eso es la política, y nos han querido hacer ver que esa dialéctica ya se disolvió y que ahora hay partidos democráticos sonriéndose los unos a los otros, ¿verdad?, en diálogos democráticos. Y yo lo que creo es que sigue existiendo esa tendencia, y habrá que ver, este 2009 pues es un primer toma del pulso de qué tan viva esa confrontación histórica, digamos, me parece histórica esa confrontación, no sé qué les parezca, y con esto nos tendríamos que ir acercando más o menos al final, no sé, producción, ¿cómo vamos? No, más o menos. ¿Qué les parece este escenario, digamos ya objetivo, no formal, sino objetivo? Sí, bueno, yo lo que pienso es que lo que vamos a ver en el 2009, en julio de 2009, próximo julio, es lo que tú decías hace rato. O sea, va a estar reducido a la competencia entre el PRI y el PAN. El tercer, o sea, el PRD va a desdibujarse, o sea, se va a caer a los niveles que históricamente tenía de 15% o algo así. No tengo mucha esperanza en términos de lo que pueda resultar de eso, o sea, de las consecuencias específicamente del resultado. O sea, el resultado va a ser cómo se van a conformar, por ejemplo, las cámaras, y entonces eso qué va a representar. Me parece que el PRI va a tener mayoría, o sea, va a regresar a tener mayoría, y eso habría que leerlo en términos de eso cómo se traduce en la decisión de ciertos temas importantes, las reformas pendientes o la modificación de ciertas cosas, y el escenario que eso plantea hacia el 2012, que puede ser otro momento interesante, pensando en términos electorales y de coyuntura. Ahora, ¿cómo ¿qué significado puede tener más profundo? Honestamente, yo te digo que yo no le veo mayor cambio, al contrario. O sea, va a ser un poco más de lo mismo, vamos a volver a un escenario pre-2006, ¿no? ¿Rumbo a 2012? Sí, pre en el sentido de... Otra vez escándalos mediáticos. Y sobre todo esta cuestión de la confrontación entre PRI y PAN, eso va a ser, ¿no? Y como si nada, o sea, como si en este país no hubiera pasado absolutamente nada. Ojalá me equivoque, ¿verdad? O sea, de verdad que quisiera equivocarme y quisiera que algo más se fraguara en términos de que hubiera cierta presión, ¿no? Pero no veo en el escenario eso. Hay muchos temas, muchas situaciones y muchas aristas que tendríamos que estar discutiendo hacia, digamos, o enmarcadas en la cuestión electoral, porque es a partir de personas que votan en tales y cuales instancias como se deciden muchas cosas en este país. Y desafortunadamente, pues, no veo que vaya a suceder mucho, ¿no? Pues yo ojalá y te equivoques. Y yo también. Sí, no, pues. Mira, yo no sé si es un optimismo. Por cuanto al escenario que dibuja Elisa, PRI-PAN. La división PRI-PAN y eso. Yo también de manera emocional diría que ojalá y no ocurra. Y de hecho, creo que no va a ocurrir. Yo creo que todo eso que se oculta, todo eso de que es como una burbuja que se nos presenta, ya de la cual ya hablamos toda la tarde, no es tan cierta. Yo creo que vamos a ver una confrontación que permanece, históricamente está ahí, no se puede disolver por una voluntad mediática. Yo creo eso, yo creo que ahí permanece, ahí está, y que va a hacerse presente. Los procesos históricos no son burbujas, claro, en las cuales... Son de largo plazo. Por supuesto. Mañana, ¿no? Esa es mi confianza, esa es mi idea. Trato de obtener datos o ser más objetivo para fundamentarla, ¿no? Y espero que así ocurra. Y yo creo que no estoy seguro que las elecciones resulten así. Sí, va a haber, digamos, un triunfo de un partido, etcétera, lo que acabas de mencionar, pero no estoy tan seguro, todavía tengo mis dudas, todavía tengo confianza en la formación de un movimiento que efectivamente se va a mostrar, va a modificar el juego, porque eso es lo que no hemos visto. En esta. Vamos a ver, por eso digo, espero que te equivoques y espero que este optimismo mío
tenga su fundamento y se muestre de alguna manera no sé, como digamos medianamente, ¿no? Tengo más confianza en los procesos históricos, Claro. veo de manera más larga. Me parece que son situaciones que tienen efectos posteriores, que son otros los elementos que están realmente jugando, ¿no? Que esto es como una especie de escenificación, que se nos hace creer que esta es la escenificación única, pero no estoy tan seguro. No hay tiempo para ver qué otros elementos hay, ¿no? Pero así emocionalmente, ¿no? No, yo quiero nada más aclarar una cosa. Mi opinión ahorita fue en términos meramente, digamos, electorales, el escenario electoral. No me quiero, o sea, no me quise meter en el otro tipo de corriente y de movimiento y de larga duración, que ese es otro. ¿Qué es en el que está situado el movimiento de Andrés Manuel López Obrador? Sí, digamos que tiene una gran parte de eso, más bien creo que viene recogiendo eso. No estoy segura si Andrés Manuel propiamente y como tal y su visión, no? él mismo no lo sé. Es decir, siento que a través de él se cristalizaron, se canalizaron una serie de cosas. Digo, merece todos mis respetos en muchos sentidos, pero no, de repente no estoy tan convencido de él mismo, su plataforma misma, cómo realmente está aprovechando esto histórico, estas situaciones más profundas, ¿no? Bueno, a mí me parece que sí, a mí me parece que me encantaría, que es la figura en donde sí está convergiendo. No, a ver, yo estoy diciendo que sí confluye, lo que estoy diciendo es, de repente no sé qué tanto lo aprovecha, de repente no sé qué tanto... Hay lógicas coyunturales, hay lógicas de política inmediata que bueno, las hemos visto y yo no sé, a veces lo veo muy lejano a ciertos movimientos sociales. A veces yo lo quisiera ver más ¿no? en presencia o acompañando, o, ¿sabes? Incluso argumentando, estructurando. Digo, voy a poner una cosa de coyuntura. Ahora con el asunto de la epidemia de influenza, se quedó callado un buen rato. Yo no sé dónde estaba, yo no sé por qué no dijo nada. Ahora ya dijo, ¿no? Que la influenza ni que 8 cuartos. Como siempre polémico y todo esto. Pero a lo que voy es que de repente, ¿sabes? No es que tenga dudas, simplemente lo que no me queda claro es que tanto lo sabe aprovechar. Y yo espero que sí. Que lo podría aprovechar mejor. Claro, que lo podría aprovechar mejor. Porque el tema es que bueno, estas coyunturas se presentan muy pocas veces en la vida. Sí. ¿No? Entonces, pues, eso creo. Pues sí, yo ahí no coincido totalmente contigo, pero creo que lo podemos discutir en otro momento. En otro programa, porque en efecto. Ahí tendría que ver con otros temas, ¿no? Con el tema de la figura política, del proyecto, de el contacto con la gente, de la representación, de la propia figura, su honestidad, su congruencia, etc. Son otros elementos que habría que someter esa figura a otro tipo de análisis y otro tipo de factores, ¿no? Entonces, sí tengo mis diferencias de esto, de que debería de o no aprovechar. Yo solo veo el riesgo de una cosa solamente, precisamente, que es el tema de circunscribir todo ese movimiento histórico, digamos, a una sola figura. Qué bueno que él exista, qué bueno que haya alguien que aglutine todo eso. Me parece maravilloso. Lo malo es que el día que se nos acabe el líder, ¿qué? Bueno, ahí, repito, hay que confrontarlo. Yo diría que generalmente, históricamente, se presenta siempre así. Claro. O sea, no veo a lo largo de la historia, veo figuras así. Claro, no procesos espontáneos. Sí. Autodirigidos. Y concentrados en muchas veces los de profundidad, los de transformación. Más bien creo que las figuras espontáneas. Y aquí es un tema que, por eso digo que ya es otro momento, este rollo del caudillismo, estos asuntos. No, eso es una... pero yo no digo eso. Pero digo, espérame, tendríamos que en otro momento, por eso digo que es otro momento, solo apunto, ¿no? Pero bueno. Sí, tenemos que irnos. Bueno, pues ya lo saben ustedes, no hay nada peor para un hombre de bien que no se decida a gobernar que ser gobernado por alguien peor que él. Así que tomen en cuenta esta razón de Sócrates, y si encuentran interés en ello, pues tomen en cuenta también lo que hemos dicho hoy, para más o menos ir calculando qué vamos a hacer todos en las elecciones de julio de 2009. Yo ya sé por quién voy a votar, seguramente ustedes también, y porque estamos del mismo lado.
Entonces, pues quiero agradecer mucho a Elisa Godínez que haya estado No, con a ti, nosotros. Ismael, gracias. Gracias, por la Félix. invitación. No, al contrario. Y también a todos los que Sí, al equipo. nos ven y Muchas al gracias. equipo, claro, muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana en Plaza de Armas. Hasta pronto.